¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Agenda Parlamentaria aquí por 5 Días Televisión. Temperatura de 15 grados. Estamos a punto de alcanzar la temperatura máxima prevista para la tarde de hoy, 16 grados. Vamos a entrar o estamos entrando a una tarde fresca con cielo mayormente nublado, vientos del sur, lloviznas. Luego mejorando, dice meteorología. Vamos a aprovechar un poco también este momento de mucha incertidumbre en materia de qué perfil vamos a tener con las diferentes caras nuevas que van a estar en el Congreso Nacional, tanto en Senado, en diputados. Bueno, semana dentro de algunos días más se tiene que dar el juramento de los nuevos parlamentarios que van a estar por 5 años. ¿Cómo se van organizando? ¿Qué planes y qué tipo de funciones o qué tipo de eh, qué tipo de perfil quieren dar de hacer conocer, cómo van a presentarse ante la ciudadanía? Sabemos que la idea precisamente es ver cómo la institución Congreso Nacional pueda ir respondiendo a los requerimientos de la gente. Y algo que veníamos hablando siempre con algunos parlamentarios, ese Congreso o ese Parlamento eh, alejado de la gente o de la realidad de la gente. Hay veces que los temas tratados o los temas discutidos y debatidos no están en el mismo nivel de lo que realmente la gente está esperando cuando se habla de solucionar los diferentes problemas que atraviesan las familias en nuestro país. Vamos a hablar hoy con Johanna Ortega, diputada electa por Capital, ya conocida por nosotros en el ámbito político también, con una trayectoria ya en materia de candidaturas. Ya está con nosotros la diputada electa. Diputada, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Un gusto saludarte y a toda la teleaudiencia también. Bueno, diputada, muchas gracias. Estuvimos viendo, o por lo menos en las redes, estaba mirando que tuvieron algún encuentro entre los diputados y diputadas electos y electas para conocer el funcionamiento de la Cámara. ¿Eso fue entre ayer y anteayer o cuál fue la actividad que tuvieron? Ayer durante la mañana y hasta el mediodía estuvimos sí, reunidos en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Tuvimos una capacitación, diría yo, inductoria un poco al funcionamiento de la Cámara, porque si bien nos estábamos cada uno preparando desde la campaña para asumir el espacio del curul cada uno, sí hay cuestiones muy técnicas relativas al funcionamiento de la Cámara. Y bueno, del presidente actual, Carlos María López, tuvo un poco esa iniciativa por primera vez en la historia de la Honorable Cámara de Diputados de darnos esta charla de inducción donde varios funcionarios de carrera, directores de distintas áreas, nos pusieron al tanto de lo que va a ser la ceremonia de juramento y bueno, y primera sesión que se va a dar el 30 de junio a las 9 de la mañana, pero también de otros detalles técnicos del funcionamiento de las oficinas, las comisiones legislativas también, que son más de 30, y bueno, algunas otras cuestiones también que tienen que ver con lo constitucional respecto a nuestras funciones como futuros legisladores. Bueno, ¿y qué tipo de diputada vamos a tener con Johanna Ortega? Bueno, en mi caso yo planteo, antes que nada, renovar un poco estas formas de hacer política. Ahora en el ámbito ya más formal hablábamos de esto en la campaña y tratábamos de llevar a la práctica varias cuestiones, no hacer una campaña que sea meramente proselitista. Tratamos un poco de superar eso hablando de esta nueva forma de hacer política, y ahora esta nueva forma de hacer política tiene un curul en la Cámara de Diputados, así que vamos a tratar de renovar eso. De mí pueden esperar una diputada con una gestión transparente. Y cuando digo con una gestión transparente, no digo solamente respecto eh, de por ahí a mis tareas parlamentarias, a los proyectos o las iniciativas de proyectos de ley que yo pueda llegar a tener, sino también en torno a los diálogos y discusiones parlamentarias que se van dando. De hecho, ya se van dando las primeras de cara a lo que va a ser nuestra primera sesión, que va a conllevar la elección de la mesa directiva. Yo trato también en ese sentido de conversar con mis colegas y explicar que la nueva forma de hacer política que traemos a la Cámara implica que yo transparente esas conversaciones y esas, entre comillas, negociaciones que se dan como en todo cuerpo colegiado, y la Cámara de Diputados no es una
excepción, pero que yo busco transparentar eso y en mi comunicación busco ser bastante transparente, explicarle a la ciudadanía cuando hablo con los medios de comunicación qué es lo que estamos haciendo o en base a qué se negocian esos espacios en mesa directiva o qué tipo de posturas vamos a tener con mis colegas del tercer espacio. Bueno, eso un poco es lo que pueden esperar de mi gestión, pero sobre todo una gestión comprometida y de mucho trabajo, eso sí, que no tiene que ver, que a veces confundimos un poco y últimamente se instaló esto como de quién presenta más proyectos de ley, ¿verdad? Y se instaló esto como un índice de gestión parlamentaria. Yo vengo un poco también a buscar romper ese tipo de cosas que se instalaron, porque ahí empiezan a meter proyectos de declaración o, no sé, en algunos casos incluso de estas pensiones que se otorgan desde la Cámara, desde ambas cámaras, ¿verdad? Las pensiones graciales. Dice, yo metí 54 proyectos. Bueno, pero ¿cuántos de estos fueron aprobados? ¿Cuántos de estos tuvieron una conversación seria con los sectores de la sociedad que son afectados por la legislación? ¿Cuál va a ser el nivel de acatamiento de la nueva norma? Y si finalmente el proyecto logra ser aprobado, ¿verdad? O sea, son una serie de cuestiones que implica realmente tener un trabajo comprometido y no solamente cuántos proyectos, o sea, no es solamente cuantitativo el trabajo que se tiene que hacer, es también cualitativo, así que por allí quiero orientar mi gestión, Luis. Bueno, y en ese sentido, hablabas de la multibancada. ¿Coinciden contigo los que están dentro de esta línea, esta multibancada? Sí, nosotros por ahora logramos conformar un equipo de 9 diputados y diputadas del tercer espacio. Digo, no es menor porque en el periodo parlamentario que termina ahora, el 29 de junio, tuvimos 8 diputados del tercer espacio. Algunos sectores, como mi propio partido, no estuvieron representados, pero sí 8 parlamentarios del tercer espacio que finalmente lograron tener una gestión que se pudo ver y se pudo percibir en la ciudadanía como positiva, ¿verdad? Hoy tenemos un equipo de 9. Lógicamente, la conformación de la multibancada también depende un poco de cómo emitamos ese primer voto. Yo explico siempre, hago mucho hincapié, el primer voto que nosotros vamos a emitir es un voto muy político, sobre todo marca la postura política que vamos a tener en nuestra gestión y va a imprimir como el sello de lo que queremos hacer o de con qué equipo vamos a trabajar, ¿verdad? Digo que la conformación final de la multibancada depende un poco de eso, pero las conversaciones con los colegas fueron muy buenas, todos tenemos la predisposición y la voluntad de trabajar en equipo a pesar de las diferencias, porque somos de distintas bancadas. En mi caso, yo represento al Partido País Solidario, está la diputada Rocío Vallejo, que tiene otra línea, digamos, y representa al Partido Patria Querida. Lo mismo tienen otra línea los colegas del Alto Paraná, del movimiento Yo Creo, los del Partido Cruzada Nacional, que son 3 los que están en conversaciones con nosotros. Y después tenemos un diputado por Central, Raúl Benítez, que es de la Alianza Encuentro Nacional, del partido Encuentro Nacional, digo bien, y también Rubén Rubín de Agamo. ¿Verdad? Lógicamente, venimos, como digo, de diversos espacios políticos, cada espacio político tiene su propio programa, sus propias propuestas. Obviamente todos venimos de espacios democráticos y pasamos una elección en la que tuvimos el apoyo de los electores en las urnas, pero con esos matices y esas diferencias puestas sobre la mesa, porque conversamos de esas diferencias. Yo creo que eso es lo que yo rescato muchísimo de este proceso de conversación con mis colegas. No tratamos de esconder para nada esas diferencias, lo hacemos de forma transparente también y honesta, las ponemos sobre la mesa y decimos, bueno, ¿en qué puntos estamos de acuerdo para trabajar? Y a partir de allí buscamos construir algo que pueda representar verdaderamente con altura a la oposición, a una oposición que busca ser responsable y coherente también con lo que vinimos cada uno trabajando y proponiendo en campaña electoral. Joana, decías que el primer voto va a ser político. ¿Ustedes van a presentar una propuesta, una alternativa a la que ya conocemos? Ya sabemos lo de Raúl Latorre dentro del bloque Colorado. ¿Hay otro nombre que van a presentar como para presentar, para exponer una alternativa o un mensaje político con ese nombre? Sí, nosotros creemos que como opositores tenemos el legítimo derecho de presentar candidaturas también y de a partir de allí buscar conseguir el apoyo de los colegas. Sabemos que es una situación adversa el candidato de Honor Colorado, Raúl Latorre, que es también hoy el candidato de toda la bancada colorada. Ellos ya conforman por sí solos una mayoría 48, salvo alguna que otra excepción que de por ahí quiera votar con la oposición. Son un bloque fuerte, son un bloque mayoritario dentro de la Cámara de Diputados. Pero bueno,
creemos que nosotros también tenemos el legítimo derecho a hacerlo y en ese trabajo un poco parlamentario buscar conseguir los apoyos. Así que lo más probable es que sí, también presentemos candidaturas porque varios de nosotros ya hemos expuesto públicamente nuestra postura y también lo hicimos con los colegas colorados de que nosotros no vamos a votar una mesa directiva teñida de rojo o una mesa directiva tímidamente azulgrana de repente. Entonces, sí, vamos a plantear una propuesta y por supuesto también, Luis, eso conlleva que presentemos un mensaje de unidad de la oposición a la ciudadanía, de los que realmente vamos a entrar allí para hacer oposición y eso vamos a hacer notar con todo su peso desde la primera sesión. Haciendo la salvedad, vos sos cerrista, pero igual nomás no una tímidamente azulgrana, ¿verdad? Así mismo, yo soy muy cerrista, todos Sí. saben. Ya me dicen, va a ser la de Cire Masi de la Cámara de Diputados si ponemos el cerristómetro, ¿verdad? Sí, probablemente soy muy cerrista, tan cerrista como deciré. Pero yo creo que el color azulgrana es para llevarle la cancha a los domingos, a los clásicos. Y bueno, tenemos que cuidar un poco nosotros también el compromiso con nuestros electores. Luis, yo creo que nos debemos a ello y claramente si hubo un voto hacia un tercer espacio y hacia la oposición, es porque la gente espera algo distinto a lo que propone el partido de gobierno. Entonces yo creo que para representar a los colorados están 48 diputados y diputadas coloradas porque las cámaras tienen esto de la representación proporcional, ¿verdad? Y eso Claro. hace que lleguemos a representar cada uno al sector al cual pertenecemos, ¿verdad? Hay que romper un poco eso también, de que yo llego para representarle a todos y a todas por igual. Claro que queremos trabajar por todos los paraguayos y por todas las paraguayas, pero las que piensan de una manera tienen su representación con los colorados, con los liberales, y los que piensan en una apuesta al tercer espacio, vamos a tratar de representarlos y estar a la altura también, aunque estemos en minoría. Claro, este es el arte de la política, de ver los consensos, de ser lo suficientemente maduros políticamente como para ir encontrando las coincidencias y formando las acciones de esas coincidencias. Joana, hay una cuestión. Sabemos y recién hablabas acerca de estos temas, los proyectos, declaración, aquel que presenta más, menos, es inútil, no es productivo. Pero se olvidan muchas veces algunos parlamentarios del rol de contralor que deben de hacer. Así es, ayer justamente en la capacitación veíamos un poco eso y algo de lo que nosotros vinimos hablando. No solamente llegamos ahí para producir más leyes, porque muchas veces ni las propias leyes que tenemos se están cumpliendo hoy en día, ¿verdad? Por eso digo que hay que medir también cuando uno propone un proyecto de ley, cuál va a ser el nivel de acatamiento de la norma y a qué otras normas o leyes vigentes está afectando, ¿verdad? En algunos casos, cuando no se hizo un estudio minucioso, tenemos leyes que incluso se contradicen entre sí, ¿verdad? Y hubo un gran esfuerzo en los últimos periodos en tratar de ordenar eso. Yo creo que el índice de gestión parlamentaria no tiene que ver solamente con la cantidad, sino con la calidad. ¿Verdad? Por eso hablaba un poco de no pensar nomás en cuántos proyectos de ley presenta uno, sino en qué hace también. Y por supuesto, el rol de contralor está dentro de esas funciones parlamentarias. En mi caso, yo tengo mucho interés de trabajar en los asuntos locales y departamentales. Yo creo que los gobiernos locales y departamentales están muchas veces faltos de muchos mecanismos de control ciudadano. Tienen sus presentaciones a Contraloría, a Fiscalía, si es que hay algunos pedidos a lo mejor de información también o a través de la ley de acceso a la información, pero no hay un control ciudadano permanente, así que sin lugar a dudas yo voy a trabajar en poder extremar esos mecanismos de control y legislar a favor de que existan esos mecanismos de control. Pero por otro lado, hay otros mecanismos de control que tenemos nosotros, como los pedidos de informes que podemos hacer a los ministerios, los pedidos de informes que podemos hacer a los propios municipios. Y bueno, eso sin duda va a ser parte de nuestra tarea y yo también voy a tratar de hacer mucho hincapié en eso, ¿verdad? En producir leyes que sean verdaderamente necesarias, no en cantidad, sino en calidad, y de cumplir esos otros roles que podemos cumplir como diputados y diputadas. Y no olvidando, Luis, que también nosotros, a diferencia de la Cámara de Senadores, representamos sectores geográficamente establecidos, ¿verdad? Claro que nos convertimos en diputados nacionales una vez que prestamos juramento y eso hace que yo igual me tenga que ocupar, aunque haya sido electa por capital, de los temas de Cazapá, Guairá, Alto Paraná, Itapúa, etcétera. Pero voy a poner mucho hincapié en salir a conversar con los asuncenos y asuncenas en los distintos barrios. Estamos buscando un esquema de cómo eso puede funcionar en cada barrio, de hacer un tour
por todos los barrios y ver probablemente la mayor cantidad de demandas y reclamos, porque así lo percibimos en campaña, nuestros recorridos eran de cuestiones que no atañen al legislativo y que atañen al ejecutivo municipal, sobre todas las cosas, funciones que debe cumplir el ejecutivo municipal. Pues bien, los diputados también estamos para hacernos sentir y si el ciudadano por cuestiones, por razón de, yo muchas veces digo, de tiempo o de herramienta, a lo mejor no tiene el tiempo de ir, los diputados cobramos un sueldo para hacer esas gestiones por los ciudadanos que son nuestros electores, en mi caso los de Capital, así que yo voy a usar mi tiempo de trabajo justamente para llevar esa voz de los ciudadanos que a veces no pueden llegar hasta el municipio a reclamar las cuestiones que son justas para todos los asuncenos y asuncenas. Sí, en algún momento dado, cuando hablábamos antes de las elecciones, decías que Asunción, en cuanto a la administración municipal, era una preocupación tuya por la falta de transparencia y sobre todo por aquellos temas muy espinosos que se tocaban, el estacionamiento tarifado, todo lo que tiene que ver con el tema de recaudación. Em, ¿Te sigue preocupando? ¿Creció la preocupación, Joana, desde aquella vez que hablamos hasta esta parte? Creció mi preocupación porque creció mi contacto con la ciudadanía y en cada contacto que uno hace, uno encuentra cosas nuevas, ¿verdad? Eh, y lastimosamente no, cosas nuevas y baches nuevos, ¿verdad? Que una de las principales preocupaciones de los asuncenos también. Entonces yo creo que la desidia por parte de la gestión municipal está a la vista cada vez que uno sale a la calle de su casa. Pero hay otras cuestiones graves realmente que no tienen que ver solamente con la infraestructura, que son estas que mencionabas, la falta de transparencia, y no se da solo en el municipio de Asunción, se da también en otros municipios, por eso hablo un poco de esto de establecer leyes que permitan a la ciudadanía tener un mayor control cotidiano sobre nuestros municipios, ¿verdad? Porque finalmente al que contribuimos directamente a través de nuestros impuestos son los municipios a los que pertenecemos, de las ciudades donde vivimos. Entonces, esa contribución que hace cada asunceno y asuncena tiene y merece estar controlada, ¿verdad? Voy a hacer mucho hincapié en eso, mi preocupación creció. Por supuesto que ahora, como te decía, cuento con otras herramientas, los pedidos de informe, las propias reuniones que yo pueda solicitar y en ese sentido yo tengo ante todo el deber democrático de conversar con todos, no tengo ningún problema si se requiere de ir a pedir una reunión con el Necho, con el presidente de la Junta Municipal, con los distintos concejales opositores y oficialistas en la Junta Municipal, de modo a ver un poco qué podemos trabajar en torno a esas conversaciones que tenemos con la ciudadanía y preocupaciones que son comunes a toda la ciudadanía. Por eso digo que voy a ocupar mucho mi tiempo de trabajo en eso también, porque me parece que es justo para los asuncenos y asuncenas tener también representantes en la Cámara de Diputados que se ocupen verdaderamente de ellos y no solamente de legislar. Bueno, Joana, te agradezco mucho. Conocimos un poco también ya adelantándonos a lo que va a ser tu gestión dentro de la Cámara de Diputados, una diputada de los barrios, de las calles y no de escritorio, ¿verdad? Podemos resumir así. Así mismo es, yo siempre decía, entre esas cuatro paredes ahí en una burbuja, porque todas las instituciones públicas son un poco una burbuja, no hay manera que sepamos lo que está viviendo la gente afuera en la calle. Entonces, para conocer la realidad de la gente hay que salir y yo me comprometo a ser esa diputada que salga y hable con cada uno de los asuncenos y asuncenas. Joana, te mando un gran abrazo, buen fin de semana y nos vemos seguramente la semana que viene en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, un saludo. Gracias, Joana Ortega, diputada electa por Asunción, diputada nacional electa por Asunción, hablando con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria, 5 días televisión. Tenemos que hacer un contacto en minutos más con otro parlamentario, quien se comprometió a hablar con nosotros en la tarde de hoy, para conocer a cada uno, ver un poco también sus caras, escucharlos, saber qué opinan sobre los diferentes temas de la realidad nacional y sobre lo que proyectan, qué tipo de parlamentarios vamos a tener en cada uno de ellos a partir del 30 de junio, que como se estaba haciendo en este momento las notificaciones respectivas a los parlamentarios, cada uno ya tiene su nota donde se lo notifica que tienen que estar el día 30, por un lado, los diputados a las 9 de la mañana del viernes 30 y los senadores a las 15 horas para el juramento. Bururú ya fue notificado. Recibió la nota en la cárcel de Ciudad del Este. El secretario general del Senado, Antonio Sánchez, llevó hoy, esta mañana, 6 y un poquito más de esta mañana. Bururú ya tiene la nota para ser notificado y fue notificado y debe de estar en el juramento.
es un caso aparte. El problema en Bururú tiene que ver con su libertad. ¿Cómo va a acudir el viernes 30 hasta el Senado estando en la cárcel? Es algo que la justicia debe decidir. ¿Qué pasa si Bururú no sale de la cárcel para el día 30? Eh, Tiene que asumir el suplente, hay que llamar al que le sigue en la lista. Bueno, son situaciones que se administran políticamente a estas alturas en el Senado, porque hay mucha incertidumbre sobre la decisión que pueda adoptar el presidente, y en un momento dado se había mencionado que se le tenía que tomar juramento a cada uno de forma individual. Sin embargo, parece que ya se cambia de posición y dice no, no va a haber juramento individual. Se va a hacer en un solo acto, donde cada quien va a estar en su respectivo lugar, en la sala de sesiones, y ahí van a levantar la mano para convertirse oficialmente y en funciones como legislador parlamentario por el periodo 2023-2028. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a intentar comunicarnos ya con Guillermo Rodríguez, diputado electo por Alto Paraná del movimiento Yo Creo. Vamos a hablar con él, habíamos quedado en esta comunicación 13:30 aproximadamente, así que